2:16 de la tarde, la plataforma asturiana Religión en la Escuela se ha reunido durante estas pasadas semanas con los representantes de los distintos grupos parlamentarios en la Junta General, a los que les ha transmitido las preocupaciones de este colectivo, unas inquietudes que pasan por el impacto laboral que supone la reducción horaria de la LOMCE en ese profesorado de religión y la necesidad, dicen, de que se dote a este colectivo de un convenio laboral como al resto de trabajadores. Ahora esperan también reunirse con el nuevo consejero de Educación, que se encuentra en Madrid en esa conferencia sectorial del ramo. Vamos a saludar ya a Miguel González, portavoz de la plataforma de asturiana de la religión en la escuela, para hablar precisamente de este asunto. Miguel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Dicen que han sido unos encuentros cordiales con los distintos grupos en los que han expresado sus preocupaciones, teniendo en cuenta también las diferencias existentes entre partidos políticos al respecto de la enseñanza de la religión en la escuela. Todos ellos han sido, dicen, sensibles, ¿no?, con la problemática que les han planteado. Sí, realmente todos los grupos presentes en la Junta con los que nos hemos reunido, de Izquierda Unida, que fue el primero, hasta Podemos, que fue el que cerró la ronda de visitas, han mostrado esa sensibilidad hacia la situación que está viviendo pues los profesionales que se dedican a impartir la asignatura de religión católica en ahora mismo en los colegios y en los institutos, ¿no? Y bueno, pues esa cercanía que han mostrado ante ese recorte, duro ajuste laboral que se plantea desde la consejería para este curso que se inicia, pues desde luego nos ha enorgullecido también, porque se ha visto esa colaboración o esa sensibilidad hacia este colectivo por parte de los grupos. ¿Les ha sorprendido alguna actitud más que otra, pese a que saben bien las preferencias de unos partidos u otros? Hombre, con algunos partidos pues nos costó un poquitín más plantear el tema de la asignatura, porque dentro de sus programas políticos llevan pues la eliminación de la misma de la escuela, pero eso no significaba que sí estuviesen porosos, que sí mostrasen esa cierta sintonía en lo que se refiere a lo laboral, porque obviamente es una situación, un colectivo que desde el año 1999 que es transferido lleve 16 años sin convenio colectivo y no haya manera por parte de la Administración ni siquiera de plantearlo con los que a nosotros nos representan, que son el comité de empresa, pues resulta un poco llamativo en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿verdad? La idea es presentar una proposición no de ley en la Junta General que trate de recoger ese cierto grado de consenso mostrado, que también demanda una prórroga Sí, provisional, ¿no?, de la actual plantilla, para dotar al profesorado de religión de ese convenio colectivo que les claro. permita planificar y regular, ¿no?, la modificación de plantilla. Pero la pregunta es, ¿por qué al día de hoy todavía no hay ese convenio colectivo? Pues yo simplemente creo que ha sido una cuestión de falta de voluntad política de nuestros gobernantes, porque nuestro comité de empresa lleva año tras año planteando los mismos. De la primera reunión con la consejería siempre es la misma: necesitamos un convenio en el cual podamos dirimir todas estas cuestiones laborales. Es imposible, no estamos en esa labor, ahora mismo no es el tema prioritario, y así día tras día y año tras año nos estamos encontrando con esta situación que conlleva, como podéis ver ahora, pues el despido de 22 profesores y que el 41% de las plazas en primaria queden con carácter precario, y esto todavía será mayor el curso que viene, no este que empieza sino el siguiente, en secundaria, donde estamos hablando que el 75% de la plantilla quedará a media jornada y que se despedirá pues al 30% de la plantilla asistente. O sea que realmente es algo que se necesita, ese convenio, para poder, con unas reglas del juego que todos admitamos, pues plantear esos recorridos que va a tener la asignatura, o ese recorrido que va a tener debido al recorte en horas, que es algo que está ahí, que tendrá que llevarse, como estáis viendo, se está llevando por otros derroteros, fundamentalmente a nivel tribunales, por los derechos fundamentales que se están conculcando, pero que realmente haya esas reglas del juego que a todos, tanto a la consejería como al profesorado, las manejemos para poder jugar el mismo juego en las mismas condiciones. Miguel, una de las reuniones fue con la diputada, la última, lo mencionaba usted, con la diputada de Podemos, Lucía Montejo, quien abría la Sí, posibilidad de un debate amplio para transformar la presencia de la religión en la enseñanza pública. Hablaba de un hecho científico respecto a sí. la enseñanza de la religión. Poco después había un comunicado de la corriente sindical de izquierda, su sección de educación, en el que dicen que el profesorado de religión, digamos que es elegido por el arzobispo
arzobispado sin demostrar aptitudes pedagógicas hacia la docencia. Criticaba a Podemos, la corriente sindical de izquierda, por abrir, digamos, esa línea de debate. Y en ese sentido, le quería preguntar cómo se defienden de esas críticas, por ejemplo, de este sindicato, cuando hablan de que no son funcionarios, de que no son elegidos como el resto de profesores, sino que son elegidos por el arzobispado. Bueno, realmente hay una parte que no se contempla en esas apreciaciones que realiza la corriente, y es el siguiente, ¿no? El profesorado de religión, en primer lugar, está perfectamente cualificado para impartir la asignatura tanto en primaria como en secundaria. No hay ninguna persona que no cuente con la titulación. Todos los profesores que están ahora impartiendo en primaria y secundaria han entrado por un concurso que se realizó en el año 2008, en el cual se hizo una provisión de plazas por parte de la Administración bajo las premisas de igualdad, mérito y capacidad. No hubo un concurso a nivel oposición, porque no nos lo dan. Ojalá pudiéramos tener ese concurso de oposición. Desde luego que no exista ese concurso. Digamos que es una de sus demandas, ¿no? Es una de nuestras demandas. Obviamente, quienes queremos que exista el concurso somos los profesionales que estamos impartiendo la asignatura, pero no se nos permite, no hay. Otra cosa es que dijésemos existe y el obispo se niega a que exista. Pues eso no es realidad, ¿no? Lo que sí contamos los profesores en un principio está claro, y además hay otros colectivos dentro de la escuela asturiana que tampoco cuentan con oposición. Dentro de la escuela asturiana está toda la escuela concertada, ninguno cuenta con oposición, y eso yo creo que no hace al profesional que imparta la asignatura, no le hace un profesional de segunda o de tercera categoría, sino al revés. Son profesionales que para encima, como podéis ver en nuestro caso, nos encontramos con que nuestros derechos son totalmente conculcados en algunos lugares, o simplemente no los tenemos. Para simplemente dar una pincelada que la gente pueda ver, pues contamos con compañeros que tienen 64 años, 25 años de servicio a la escuela asturiana y que este año se caen a media jornada, en su último año de servicio. Esa es una realidad. O también que los trienios, que son un derecho que tiene todo trabajador, tengamos que ganarlo en los tribunales en Bruselas. Esa es la realidad que tiene el profesorado de religión. Miguel, muy brevemente, se han reunido ya con los grupos parlamentarios, quieren hacer lo propio con el consejero de Educación. El inicio del curso está ahí en poco más de 3 semanas. Precisamente hoy el consejero está en la sectorial de Educación y se habla de la LOMCE. ¿Qué piensan de esa ley? Bueno, de la ley lo que pensamos es que ha sido la ley más dañina más dañina de todas que conocemos desde el LODE a nivel democrático. Ha sido la que más ha dañado tanto a la asignatura como al profesorado de religión más en concreto, ¿no? Esto no es una situación que se dé solamente en Asturias, se da en otras comunidades autónomas con mayor o menor calado. La de mayor calado en principio ha sido la de Asturias porque ha adoptado una postura quizás más restrictiva en cuanto a la asignatura, pero desde luego nuestra posición, más allá de que la asignatura pueda ser computable, que no evaluable, que evaluable lo ha sido desde siempre. En la opinión pública también hay veces que no contempla o no conoce ciertos matices, ¿no? Más allá de eso, que puede decir que tenemos la asignatura en una condición puede ser más ventajosa en los centros por el hecho de ser computable. Sin embargo, lo que vemos es que ha sido el recorte mayor que ha existido en todas las leyes. No obstante, que aclarar que ley tras ley, la asignatura de religión ha sido el caballo de batalla, la cortina de humo que se ha realizado y la lucha que entre unos y otros a nivel ideológico. Por eso nosotros, aún no compartiendo la posición inicial de Lucía Montejo desde Podemos, porque obviamente su postura es en contra a la asignatura de religión confesional, decir claramente que sí es necesario que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas y que de una vez por todas se gobierne teniendo en cuenta la Constitución, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los padres y también teniendo en cuenta a los trabajadores que estamos aquí recibiendo, lo siento, recibiendo bofetadas de un lado y otro. Queda muy clara la posición de esa plataforma asturiana de religión en la escuela. Miguel González, gracias por recibir la llamada de Muchísimas gracias. De RPA. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Asturias Hoy, segunda edición. RPA.